Buenas a todos, el propósito de este video es hacer una aproximación al conocimiento de quién es el contador público y qué se requiere para hacerlo y para ejercer la profesión contable. Mi nombre es Andy Carrillo y he titulado este trabajo como el contador público como profesional, profesión, perfil, formación y perspectivas. Voy a partir de la definición de contador público. El contador público es aquel profesional dedicado a aplicar, analizar e interpretar la información contable y financiera de una organización con la finalidad de diseñar e implementar instrumentos y mecanismos de apoyo a las directivas de las organizaciones en el proceso de toma de decisiones. Este debe ser un experto con formación universitaria en ciencias empresariales, con especial énfasis en materias y prácticas contables, financieras, tributarias, administrativas, de auditoría externa e interna y servicios de asesoramiento empresarial. En Colombia la norma que regula y reglamenta la profesión del contador público es la ley 43 de diciembre de 13 del 90. Voy a permitirme dar un pequeño esquema de la ley porque sobre ellas voy a dar un marco sobre la profesión contable, ¿sí? Y lo que se requiere para hacerlo. Entonces, en el capítulo 1 nos habla sobre el contador público y las normas de auditoría generalmente aceptadas. En el capítulo 2 del ejercicio de la profesión. Capítulo 3 sobre los entes de vigilancia y control como son la Junta Central de Contadores y el Consejo Técnico de la Contaduría Pública. El capítulo 4 el código de ética, las relaciones del contador con sus usuarios y con los usuarios de sus servicios, del secreto profesional o confidencialidad, las relaciones del contador público con la sociedad y el Estado y los derechos adquiridos de los contadores públicos. ¿Cómo define la ley 43 al contador público? El contador es una persona natural que mediante la inscripción que acredite su competencia profesional en los términos de la presente ley está facultada para dar fe pública de hechos propios del ámbito de su profesión, dictaminar sobre estados financieros, realizar las demás actividades relacionadas con la esencia contable en general y que además debe estar inscrito como contador público que se acreditará por medio de una tarjeta profesional que le es expedida por la Junta Central de Contadores. Lo que quiere decir que en Colombia, para poder ejercer la profesión de contador público, debe tener una formación como profesional y además debe estar inscrito en la Junta Central de Contadores para hacerlo. De las actividades que puede desarrollar un contador público, la norma nos dice que para efectos de esa ley se entiende por actividades relacionadas con la ciencia contable en general todas aquellas que implican organización, revisión, control de contabilidades, certificaciones y dictámenes sobre los estados financieros, certificaciones que se expidan con fundamento en libros de contabilidad, revisoría fiscal, prestación de servicios de auditoría, así como todas aquellas actividades conexas con la naturaleza de la función profesional del contador público, tales como la asesoría tributaria, la asesoría gerencial en aspectos contables y similares. De ahí deducimos que la actividad contable tiene su insumo en la información de las organizaciones, personas o entidades a las cuales presta sus servicios. Es el manejo de la información y sobre ellos sobre los que damos fe pública, sobre los hechos económicos que conocemos. Pero más allá de la interpretación de la norma, hay actividades que requieren de nuestra formación y criterio profesional, como son la actualización contable, la organización e implementación de sistemas de información y de contabilidad, asesoría en portafolios de inversión, evaluación de proyectos y análisis de factibilidad, evaluación de eficiencia de proyectos productivos, asesorías en la disolución, fusión y transformación de las sociedades, así como la auditoría ambiental y auditoría social. Hablamos de una necesidad de formación muchísimo más integral del contador público. Una de las cosas más importantes en las que se basa nuestra profesión es la facultad que nos dan para dar fe pública. La fe pública es la atestación o firma de un contador público en los actos propios de su profesión, que hará presumir, salvo prueba en contrario, que el acto respectivo se ajusta a los requisitos legales, lo mismos que a los estatutarios en el caso de las personas jurídicas. Tratándose de los balances, se presumirá además que los saldos se han tomado fielmente de los libros. La fe pública es una figura jurídica que originalmente corresponde al Estado, pero en vista de su imposibilidad material para dar fe de todos los actos de las personas, ha delegado en algunas personas idóneas
la habilidad para actuar y dar fe pública sobre los hechos que conozcan y de los cuales puedan dar cuenta por haber ocurrido en su presencia o haber participado en la ejecución o desarrollo de los mismos. Es por eso que se requiere una conducta totalmente ética del contador, y nos habla y normaliza la ley en el artículo 37. Nos habla de la integridad que debe tener el contador, la moral, rectitud, dignidad, honestidad, sinceridad con la que debe manejar la información, la objetividad, imparcialidad y actuación sin prejuicios, la independencia moral, la responsabilidad, la confidencialidad, que se refiere a la reserva profesional y al secreto profesional con respecto a la información que maneja de sus usuarios. La observación de las disposiciones normativas. Toda nuestra profesión está basada en la legalidad, y en hacer cumplir las leyes que confieren contablemente. En la competencia y la actualización profesional nos manda a mantenernos actualizados, y más en un país como el nuestro, en el que las leyes están cambiando de una manera tan dinámica. Debemos estar siempre a la luz de la actualización, la difusión y colaboración de nuestro conocimiento con nuestros colegas, y además el propender por la mejora y el desarrollo y crecimiento de la misma, el respeto entre colegas, la lealtad, la sana competencia, la buena fe, y mantener siempre una conducta ética. Esto nos da ya una base para poder aproximarnos a una definición más integral de lo que es el contador público. El contador público es aquel profesional, entiéndase como profesional, es el experto en la materia contable y de las ciencias, la interdisciplinaridad que él maneja, con responsabilidad social. Es un ente. Tenemos que rescatar la contabilidad como una ciencia social que se desarrolla junto con la sociedad, que parte de la sociedad y de las necesidades de la sociedad, y que debe cumplir con un fin social, que cuenta con la capacidad y competencias para aplicar, analizar e interpretar los sistemas de información económicos de las organizaciones, personas e instituciones, con el fin de diseñar e implementar instrumentos y mecanismos que sirvan de garante ante sus usuarios, garante fe pública, el Estado y la sociedad en general, de una información veraz, útil y legítima para la toma de decisiones, que represente un factor de control, desarrollo, crecimiento y confianza en función de su ética profesional. Es importante que las personas vean en nosotros y en nuestra acción a una parte de confianza, no solo por cumplir con un requisito legal, un mandato de ley, sino porque confíen en nuestra actividad, en nuestro saber, en nuestra ética. ¿Qué perfil debe cumplir el contador público? Características y habilidades. Tener un interés social, capacidad para la toma de decisiones, capacidad de comunicación, amplitud de criterio, capacidad de sistematización, capacidad para investigar, independencia mental, habilidad para trabajar en equipo, capacidad de decisión, pensamiento crítico y reflexivo, capacidad de análisis. Las características que debemos tener para poder ejercer bien nuestra profesión nos llevan a ser personas integrales, que busquemos, indaguemos, que no solamente salgamos de que nos den conocimiento para llevar a cabo un quehacer operativo, sino para generar conocimiento, generar soluciones, para ser agentes activos en la producción económica. Competencias para la formación contable. Ya no es solamente la parte técnica, sino debemos desarrollar competencias de inteligencia cognitiva, lo que tiene que ver con el conocimiento, habilidad para razonamiento y procesos de comprensión, capacidad de análisis y solución de problemas, creatividad y argumentación. De la inteligencia instrumental y operativa, las que tienen que ver con las destrezas técnicas para el ejercicio de la profesión, y de la inteligencia emocional, autoconciencia, autorregulación, motivación, empatía y habilidades sociales. Se requiere de la integralidad de nuestro ser para desarrollarnos y para desarrollar las competencias que nos permitan ejercer la profesión de una manera más integral.
¿Qué se requiere de la formación del contador público? Ver la contabilidad como una ciencia social, formación científica de la contabilidad en investigación, construcción del conocimiento, formación integral en busca de la construcción de una cultura contable con un componente interdisciplinario. Cuando hablamos de cultura, tiene que ver con todas esas conocimientos, tradiciones, formar una base real, no de normas, de datos, de información, sino de construcción, de engranaje. Formación basada en competencias que permita la construcción de procesos de comparación, análisis, síntesis y deducción para generar confianza pública con base en un comportamiento ético y tener en cuenta la globalización de la educación contable. Tenemos que ver más allá del marco de nuestra nación, ya que nuestra profesión se basa en las relaciones de producción y económicas y están hoy en día llevadas hacia la globalización mundial y por lo tanto hacia allá va la contabilidad también y el contador, por supuesto la formación del contador. En palabras de Carlos Mario Ospina, la contabilidad, más allá de los números, registros y estados financieros, también es historia, teoría, insumo de otros procesos, reflexión, lenguaje de un sistema complejo que se ha perfeccionado desde tiempos remotos hasta nuestros días. Debemos sacar al contador de las oficinas y de los papeles. Engranaje integral de la formación del contador público. ¿Cómo nos muestra que debe ser ese engranaje de la formación? La contabilidad como una disciplina, un saber que sigue un método que representa un conjunto de realidades socioeconómicas, que está relacionado con las matemáticas desde sus inicios, evolucionan de forma paralela. La contabilidad es una herramienta de cálculo de la actividad económica y necesita de la matemática para ver cómo obedece la necesidad contable. Del derecho, está totalmente relacionado con la legislación y es parte fundamental para llevar también el control. Con la economía, parte de las relaciones productivas y económicas. La contabilidad representa las relaciones que la economía estudia, así como evoluciones en la contabilidad dan luz a nuevos procesos económicos. Con la gestión, gestionar significa gobernar, direccionar, orientar, controlar, y la contabilidad le permite eso a las organizaciones. Aparte de ese engranaje, que digamos es más, ya se ha venido más trabajando, es importante que nos metamos a ver ya la contabilidad relacionada aún más con las ciencias humanas, con la antropología, la sociología, filosofía, psicología, que tienen que ver con el hombre, con su cultura, sus costumbres, su colectividad. Entender que el contador entienda los efectos que tiene sobre la racionalidad del hombre y viceversa. Todo esto enmarcado dentro de actividades de investigación, teorización y formalización de la ciencia contable. El estándar colombiano de la formación del contador, esta es como la parte básica de los currículum contables. Tiene una parte básica de conocimientos teóricos prácticos que contextualizan en campo de la contaduría, matemáticas, estadística, economía, una parte profesional ya relacionada con las ciencias contables y financieras, de organización e información, y la parte socio-humanística. Perspectivas de la profesión. Hay demasiada proliferación de universidades, mucha demanda de la contaduría pública, de contadores, pero realmente la formación es demasiado técnica. Problemas en la estructura de la contabilidad. No se estudia o muy poco lo hace en la perspectiva internacional. El nivel dominante es de tipo operativo. La profesión está siendo estudiada sin el carácter integral que se necesita. La investigación contable es muy escasa. Demasiadas universidades mercadean con el tema con la profesión contable. No hay respaldo técnico ni investigación de tiempo completo. No existe una unidad gremial, proliferación de asociaciones. ¿Cuál es la perspectiva y los retos de la contabilidad? Formación contable debe trascender del énfasis en procesos operativos hacia la formación centrada en el desarrollo del pensamiento crítico.
se requieren esfuerzos grandes para darle a la sociedad la organización de soluciones requeridas.